día vamos a meditar. ¿Usted se ha puesto algún día a pensar que cada que usted necesita algo de Dios y va a donde Él, lo que usted más anhela en ese instante y justo en el mismo momento en que usted le habla, es que Él lo escuche? Nadie en esta vida está preparado ni quiere aceptar que uno hable a Dios y Dios dure siquiera un día para contestar. No estamos tan preparados para eso, no aceptamos eso. Cada que le pedimos a Dios algo, queremos respuesta y solución en el momento en que nosotros necesitamos. Pero la pregunta, hermanos, es: las veces que Dios te ha hablado a ti, las veces que Dios me ha hablado a mí, ¿cuánto ha tenido Dios que esperar? ¿Se ha preguntado usted eso algún día? ¿Cuánto ha tenido que esperar Dios? Dios ha querido, al hablarte, muchos, o por lo menos en una palabra que te da un cambio. Y uno se ha dado el lujo, a veces, de decirle a Dios: espere un tantito todavía, que no quiero cambiar. Pero otras veces, y lo vamos a repetir en esta mañana, otras veces nos damos el lujo de cerrar nuestros oídos a lo que Él dice. A veces nos damos el lujo de no querer escucharlo. Y es, hermanos, lo más complicado, lo más cruel que podamos hacer contra nuestras vidas. Es como poner una bomba en nuestra propia casa. Y les voy a dar la ilustración ahora que leamos, y antes de la lectura vamos a orar. Oremos. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque tu amor y misericordia nos dan la dicha de sentir que cada oración que hacemos es escuchada por tu gran bondad. Gracias por tenernos acá, porque has querido que hoy estemos con vida, con ganas de estar en tu presencia, en comunión unos con otros, en la mesa junto con Jesús, para adorarte, para exaltarte. Y ahora en este momento, Padre, la adoración que queremos ofrecer a ti tiene que ver con el escuchar tu voz. Enséñanos en esta mañana, por favor, y con el poder de tu Espíritu, guarda y afirma tu palabra en nuestro corazón, para que la obediencia nuestra no se tarde, Señor. Oramos para que así sea, y para que constantemente lo deseemos en nuestras vidas, por medio de Jesucristo. Amén. Leamos en el libro que escribió el profeta Isaías, en el capítulo 66, es el último capítulo de este libro. Y allí, hermano, hay una lectura hermosísima de muchas promesas. Pero esas promesas, que usted las puede leer en su casa, están antecedidas de los dos versículos que hoy vamos a leer. Para empezar, el versículo 1 y el versículo 2. Nos vamos a concentrar en una expresión muy fuerte, muy poderosa que hay en el versículo 2. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Atención a lo que viene. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Israel quiso también tener su propio templo, como los demás pueblos paganos. Quisieron tener todo lo que tuvieron los pueblos paganos, así como cuando pidieron rey. Y querían hacer casa para Dios. Dios quiso su casa para una simbología, para un símbolo de lo que significa su morada, y lo hemos estudiado. Pero en ese afán del hombre querer edificar casa, Dios le dice: mira, tú me vas a edificar casa de lo que yo he hecho, donde todo lo que está hecho es mío y el trono mío está en el cielo. Y es un reto muy grande que uno escuche estas palabras de Dios, porque hasta el día de hoy el ser humano está convencido que construir grandes templos, hermosos templos, y adornarlos de maneras impetuosas agradan a Dios. Y Dios dice ahí en versículo 2 lo que quiere y lo que hoy vamos a meditar. Miraré, ¿qué mira Dios? El gran templo, el gran número de personas que entran a un lugar. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Seamos sinceros y realistas. ¿Algún día hemos temblado cuando Dios nos dijo algo que tocó las fibras de nuestro corazón y nos dimos cuenta que estábamos fallando en eso que nos dijo? A lo mejor sí, ¿no? Pero por lo general no temblamos. La palabra dice en el libro de Santiago que los demonios sí. Los demonios, además de creer, porque muchos de nosotros creemos como los demonios, Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Está bien. Los demonios también lo creen, pero ellos nos llevan una ventaja: ellos tiemblan. Cada que Jesús se acercaba a un endemoniado, ¿sabe lo que hacía aquel demonio dentro de la persona? Empezaba a gritar: no te acerques, Jesús de Nazaret. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? ¿Por qué nos estás atormentando? Viniste a destruirnos. Y salían. Los demonios temblaban porque sabían y reconocían el poder de Dios. Nosotros, las criaturas por las cuales murió Cristo, nos relajamos más. Y la obediencia nuestra es más relajada. La voz de Dios a nuestros oídos no es tan como quisiera Dios. Entonces vamos a tocar un pasaje que miramos hace 15 días para hablar. Pero antes de tocar este pasaje y antes de hablar, vamos a hacer una pequeña idea para ilustrarnos. Y noten este círculo. En la familia, vamos a empezar por la familia. Nosotros, en calidad de hijos, el hijo quiere, en cuanto a su relación con sus padres, ser escuchado y ser comprendido por su papá. Llega una época en que los padres quieren que sus hijos los escuchen. Esa época es todo el tiempo, es de niños y es de viejos. Y cuando niño, los padres dicen: mi hijo no me escucha. Y los hijos también dicen de sus padres: mi papá no me quiere escuchar. En nuestras relaciones de pareja a veces ocurre también. En las relaciones laborales también ocurre que no queremos escuchar. Pero hay que recordar, hermanos, que el ser humano no se ha percatado que uno de los grandes efectos que ha causado el pecado en la vida nuestra es que nuestros oídos no sirven para oír lo que es de Dios. Por eso Jesús dice en los relatos del Evangelio, tanto en Apocalipsis, Él dice: el que tiene oídos para oír. No cualquiera tiene oídos para oír. En Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia.
¿Sabe usted, hermano, que posiblemente nosotros seamos bendecidos en tener oídos para oír? O quizá no tengamos oídos para oír. Pero ¿sabe una cosa? Volvemos al punto. Cuando usted quiere contar algo, cuando algo lo está atormentando, usted quiere ser escuchado. Sea por Dios o por aquel amigo que usted quiere, pero usted quiere ser escuchado. Hoy, hermanos, vamos a hablar de oír a Dios, de escucharlo a Él. Y vamos a empezar, repito, con el pasaje que venimos hablando en cuanto a la iglesia a la cual Dios nos acercó. En el pasaje de Hebreos, hoy en el capítulo 12, versículo 26 y 27, y qué pena leerlo así, y luego leemos el 25. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 26 y 27, y luego leemos el 25. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz, este relato viene hablando de a dónde nos acercó Dios, ¿sí? Dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, donde si aún una bestia, aún si una bestia hablaba, quedaría postrada, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Entonces también dice que nos hemos acercado a la voz que conmovió la tierra, al mundo. La voz de Dios, hermanos, la Biblia habla que tiene mucho parecido con el trueno. En este mismo relato, cuando usted lee el versículo 19, observe el versículo 19, podrá darse cuenta que cuando él hablaba directamente desde el cielo, parecía que la gente no soportaba. Hoy Dios ha establecido ministros llenos del Espíritu Santo para por medio de ellos hablarle a su pueblo. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios hoy? Los hermanos del primer siglo, nosotros lo hemos mirado, dice que perseveraban cada día. Ellos lo hacían todos los días. En ellos había una sed de escuchar a Dios. Y definitivamente, hermano, el que no tiene sed y hambre de la palabra, no puede, ni tendrá jamás el deseo de escucharla. Oír a Dios, hermanos, es algo que pudiéramos decir, pudiéramos recordar, porque Jesús lo dijo, y ojalá hoy usted lo pueda entender así. Escúchelo bien. Oír a Dios, escuchar la voz de Dios, es lo único que tiene valor en nuestras vidas. No hay nada más en este mundo que tenga valor. ¿De dónde sacamos esta idea? Jesús se la transmitió a Marta cuando fue al hogar de Lázaro. Si han leído esta historia, se acordarán que cuando Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál fue la parte que escogió María? Escucharlo a Él. Vamos a detenernos ahí un tantito. Oír a Dios es lo único valioso en nuestra vida. Pero
Interróguese usted mismo cuántas cosas para usted valen, cuánto tiempo le dedica, y ahorita vamos a colocar un ejemplo pequeñito. Y a partir de esta pregunta, ¿cuánto usted se dedica, así sea 5, 10 minutos, a querer oír a Dios? Y la pregunta y el ejemplo es, si usted escuchara a Dios con la misma intensidad con que usted agarra este aparato, de seguro su vida sería mejor. ¿Sabe cuánto tiempo se lleva este ídolo? Este se lleva mucho tiempo. A veces no es este, sino este también, ¿no? La tecnología nos ha postrado a sus pies. Y Dios dijo, justo cuando tembló allá en el monte Sinaí, que ya Él se acerca, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Éxodo capítulo 20. Vamos a leerlo. Mira lo que dijo. Esto para Éxodo capítulo 20. Esto solamente para dar un dato de lo que implica oírlo a Él. En Éxodo capítulo 20, y luego de este capítulo ya nos metemos en la idea central de todo lo hermoso que implica escuchar a nuestro Dios. Éxodo capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas. Ahí. Oír a Dios, hermano, escucharlo a Él implica vivir inclinados a Él. No oírlo a Él implica escuchar otras cosas y vivir inclinadas a ellas. Notará usted, hermano, deteniéndonos acá, que entonces como nuestro oído no sirve para oír a Dios, sí sirve para oír lo que no sirve. Le voy a colocar varios ejemplos. Si alguien viene diciéndole que en cuestión de segundos le puede traer a su ser querido, usted le cree. Y que untándose tal cosa usted puede adelgazar, usted la compra. Escuchamos cosas tan sencillas en la televisión, por la radio, y nos conmueve, y le prestamos mucha atención. Un negocio, una propaganda, cualquier producto, de una, nos capta toda nuestra atención y nos inclinamos. ¿Entienden? Porque no escuchamos con atención a Dios. Si alguien viene con un chisme, con una murmuración, siéntate. Lo sentamos, buscamos tinto y a conversar. Pero si vamos a hablar de cosas espirituales, si vamos a hablar de aclarar cosas de la palabra de Dios, realmente la atención, el tiempo, la disposición son poquitas. Dejémoslo allí y vamos a mirar todo esto que estamos diciendo en un solo relato, en el libro de los Salmos, en el capítulo 81. Vamos a leerlo a partir del 7. Nos vamos a concentrar en los versículos más adelante. Y aquí está tantas cosas hermosas que tienen que ver, hermanos, con la realidad de escuchar a Dios. Nosotros meditábamos en estos días, todo hombre sea pronto para oír. ¿Se acuerdan? Y voy a repetirlo, nosotros sí somos prontos para oír, pero lo que nos destruye, lo que nos aparta de Dios, lo que nos pone a pensar mal de otro hermano, eso sí lo podemos y lo queremos escuchar.
Pero lo de Dios, hermano, mira cómo dice este relato. Versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Estamos en Salmo 81:7? Voy a repetirlo. En la calamidad, cuando estabas angustiado, ¿verdad? Clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, iglesia de Dios, Israel la celestial, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Lo que leímos en Éxodo, ¿no? Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11. Mira el versículo 11. Observémonos ahí en el versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué hace Dios cuando el cristiano, cuando la iglesia no quiere escucharle? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vamos a dejarlos ahí. Dios hablando a Israel, después de tantos años de haberlo sacado de Egipto. Y noten, hermanos, dónde está y dónde estuvo la razón, la causa por qué Israel vivió siempre pecando y disperso por los pueblos. Aquí está la razón. Ellos no escucharon. Noten, hermanos, que la gran realidad de nuestra conexión con Dios, de nuestra verdadera obediencia, parte desde el oído. Y está también en Romanos, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír. El oír es pieza fundamental, pero el oír con fe. Miremos y metámonos en esta deliciosa lectura. Dios, ¿qué está diciendo? Empezamos en el 7, es la parte de Dios. Ya a partir del 8 en adelante es la parte nuestra, aunque en el 12 vuelve a Dios. En el 7, Dios está diciendo y recordándote, mira, cuando estabas en problemas, que empezaste a chillar y a llorar en la calamidad, yo te escuché. Cuando dice ahí, en lo secreto del trueno, ¿qué implica el trueno? ¿Qué implica el secreto del trueno, hermano? Imagínense que empieza a llover ahora y empieza a tronar. A tronar. No sé si algún día ha tenido ese tipo de tempestades. Y usted quiere hablar con otra persona y no puede, porque el trueno no deja que se escuche. Pero ¿qué tal que usted en medio del trueno, y truene, usted hable con otra persona y esa persona le escuche claramente? Realmente esto es algo valioso y grandioso, ¿no? El secreto del trueno en este texto tiene que ver, hermanos, con que Dios te escuchó cuando tú pensabas que no te estaba escuchando. ¿Me entiendes? Cuando tú creías que tu oración, como a veces te pasa, ¿no? Cuando tú creías que la oración no pasaba del techo de la casa, Dios te estaba escuchando. El secreto del trueno implica la bulla que se forma a nuestro alrededor, pero aún en medio de eso Dios nos está escuchando, hermano. Bien, si nos detenemos allí, qué rico, ¿no? Saber que Dios nos escucha. Pero ahora Dios va a voltear la moneda y nos va a pedir, escúchame. Entonces, ¿qué dice acá, hermano? Vamos a mirar el versículo 11 y 12, que son los que más
Y luego volvemos al 8 y 9, ¿listo? Dice, mi pueblo no me oyó. ¿Qué pasa cuando no queremos escuchar a Dios? Dios no obliga y dice en versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Esta última parte es el efecto secundario de esa parte terrible de no escuchar a Dios. Porque entonces nosotros tenemos una manera de pensar que Dios dice, bueno, entonces actúe usted como usted piense. Así como cuando usted le dice a su hijo, haga usted lo que le da la... ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Como usted no quiere escucharlo, como Dios lo vive y lo quiere vivir amonestando, le quiere aclarar, le quiere advertir, lo quiere corregir, lo quiere instruir, y usted no quiere, Dios dice, bueno, entonces ande como usted quiera. Pero volvemos a la pregunta, ¿está el ser humano preparado para andar en sus propios consejos? Sí, está preparado. Pero con la preparación que el ser humano ha adquirido para andar en sus propios consejos, ha terminado destruyendo todo lo que se atraviesa. Entonces volvemos, hermanos, a preguntarnos, la vida, que es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos y lo que Dios ha hecho, la familia y la iglesia, lo hemos enfatizado en los últimos domingos. Una vida sin oír a Dios, ¿qué es? Es una vida destruida. Una familia que no escucha a Dios es una familia destruida. Una iglesia que no escucha a Dios es una iglesia estancada. El oír a Dios, dice aquí, tiene buenas promesas, que ahorita las vamos a mirar. Entonces, como no me escuchas, te va a venir, lo podemos mirar después en Proverbios, te va a venir dos cositas. Una, vas a andar en la dureza de tu corazón y vas a andar en tu propio consejo. Estos dos aspectos reales en nuestra vida son la tumba, hermanos, son la muerte, son el sinónimo, el símbolo de nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Volvamos al versículo 9. Porque dice, si me oyes, no te inclinarás, no habrá en ti Dios ajeno. ¿Sabe que en nuestra casa hay dioses, hermanos, chiquiticos? Y nuestros hijos ya se están inclinando por ahí. ¿Qué es un Dios? Todo aquello que nos robe gran cantidad de tiempo y que ese tiempo sea perdido. ¿Ve? Y que ese tiempo sea realmente inútil. Eso es un Dios. Digamos, si tú dedicas tiempo a trabajar, a esforzarte, a colaborar, bueno, ya estas son cosas útiles, ¿no? Esto es otro asunto. Pero esas cosas que te quitan tiempo, que no te dan ningún provecho, que destruyen tu mente ¿y cómo así que te destruyen tu mente? Porque solamente estás pensando en eso. A toda hora vives pensando en eso. Yo recuerdo cuando jugaba mucho jueguitos de Nintendo, mi mente pensaba solamente en eso. Y vivía maquinando las jugadas, y cómo hacer y cómo no hacer. Y usted ve una novela todos los días, ¿qué pasa en su mente? Y usted escucha cierto tipo de canciones todos los días, y eso está. Oír, hermano, es la puerta para que entren las cosas que nosotros querramos que entren a nuestra vida. En el caso de la voz de Dios, abrir nuestro oído a la voz de Él es abrirle el oído y el corazón a lo que realmente le da la vida a nuestra vida. Pero dice aquí, si me oyes, no habrá en ti, no habrá en tu casa, no habrá en tu familia dioses ajenos. Ahora, una cosa es que los haya y otra cosa es que se inclinen. Dos pecados terribles. Que los haya, que estén, y que sumado a eso te inclines a ellos, robándote el tiempo. ¿Y cuánto tiempo para la palabra? ¿Y cuánto tiempo para la oración? Entonces, no habrá en ti.
Vamos a examinar entonces, ¿hay dioses en mi vida? ¿Hay cosas que me están quitando el tiempo? Que en vez de yo estar orando a esa hora, estoy haciendo otras cosas, que en vez de congregarme, que en vez de hacer un devocional en la casa, que en vez de hacer otra cosa, estoy en algo que no produce nada espiritualmente. Eso puede ser algo a lo que estés inclinado. Entonces, ¿qué dice Dios? Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo, y lea el resto ahí. Hay una cantidad de situaciones en nuestra vida que nosotros se las estamos pidiendo a Dios en oración, y revíselas para que usted las encuentre en la vida suya, y que queremos que Dios las destruya hoy mismo. Usted le ha pedido un montón de cosas a Dios que usted quisiera que Dios las resolviera hoy, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso? Bueno, aquí está diciendo Dios en este versículo, mire, en un momento yo lo hubiera podido derribar, en un momento te lo hubiera podido quitar. ¿Cuál es el asunto? No me estás prestando atención, no me estás escuchando. Mire, hermano, cuántas cosas bellas y hermosas queremos hacer por Cristo. Cuán cristianos nos sentimos a veces, pero oírlo a Él es el punto de partida. Y María, la hermana de Lázaro, nos demostró cómo es el asunto. Ese día que Jesús va a la casa de ellas, María dejó los quehaceres por un rato. No era que María no hacía nada en la casa, porque ese día dejó los quehaceres por sentarse a los pies de Él. Y lo cantamos a veces en una alabanza, a los pies de Jesucristo, escuchando cual María las palabras de su amor. Oírlo a Él, hermano. Usted quiere resolver cantidad o cantidades de situaciones espirituales en su vida. Aquí está el dato. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer para oírle a Él? Usted tiene que analizar y revisar cómo están sus oídos, porque sus oídos se deleitan más en escuchar otras cosas. Ese es el problema. Por eso el salmista David dice en el Salmo 1 y en varios salmos que la delicia de él estaba en ¿qué? Salmo 1, ¿cómo dice? En meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Usted tal vez pensará, bueno, meditar de día y de noche, o sea, y los demás oficios, ¿qué? Pero es que meditar implica, hermanos, sacar 10, 15, 20 minutos de oración y lectura y tomar un pasaje o lo que meditaste el domingo, o lo que escuchaste el domingo, y pedirle a Dios que te dé entendimiento, y estás haciendo el oficio y estás pensando en lo que escuchaste. Pero nota que muchas veces estás haciendo el oficio y estás pensando en otras cosas, cuando debieras estar meditando. Y por eso el salmista dice en el Salmo capítulo 19, léalo por favor, en el versículo 14, Salmo 19, 14. Esta era una de las grandes preocupaciones de David. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos. Estoy parafraseando, ¿no? Sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca, es decir, que lo que yo hable y lo que yo piense sea grato delante de ti. Es imposible que yo tenga dichos y meditaciones agradables delante de Dios si yo no medito en su palabra. Mire que la vida cristiana empieza aquí, hermano, a funcionar aquí, en que yo lea y medite. Y cuando yo empiezo a meditar, tomo un pasaje de la Escritura y empiezo a meditarlo. Por ejemplo, aquí en este Salmo, volvamos al Salmo 81 y miremos un versículo.
en el versículo 16. Yo sé que este versículo es agradable a nuestros oídos. Salmo 81, 16. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Aquí está hablando si escuchamos a Dios, ¿no? Si lo oímos, si Israel me escuchara, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Entonces está diciendo esto, que si nosotros nos preocupamos por llenarnos de Dios, Dios se encarga de darnos el resto. Y va a venir el empleo, y va a venir el trabajo, y va a venir la bonanza. Entonces yo tomo este versículo y lo leo 2, 3, 4 veces y empiezo a pensar en él y a meditarlo. Oro a Dios y me levanto a hacer mis oficios y empiezo a hacer mis quehaceres y le pido a Dios que me ayude a pensar en él todo el día. Estoy haciendo el ejercicio de oírlo a él. Y a medida que usted se afianza en esto diariamente, usted va a encontrarse con que va a tejer un ambiente de meditaciones, y lo cual también lo hablaremos en otro tema. Por ahora, hermano, el punto sencillo se resume en una sola palabra: oír. Escuchar. Escúchelo a él, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Vamos un momentito a colocarnos en un ejemplo. En el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 7 y también algo en el capítulo 8. En el capítulo 7 leemos el versículo 51. El domingo pasado hablamos de la circuncisión en el corazón. Dios quiere circuncidar nuestro corazón. Observe ese término en el 51. Duros de cerviz. Duros de cerviz. No pronuncien cerviz porque no es cerviz, ¿oyeron? Es cerviz. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Oye eso, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mira lo que estamos leyendo en el Salmo, ¿no? En el Salmo leímos, Israel no me escuchó. Ya estamos en días después de la muerte de Cristo y Esteban le está diciendo a los judíos que lo van a matar: ustedes son como sus padres, no quieren escuchar. Y dice el versículo 52, miren los resultados de no escucharlo a él. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora miren la contraparte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, miren, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Y qué hicieron con este hombre? Lo asesinaron. No escuchar a Dios. Israel, cuando recibió los profetas, ¿qué dice este relato? Los persiguieron y los mataron. Y Dios decidió entonces mandar al Hijo, ¿verdad? Bueno, mataron a todos los profetas, ahora vamos a mandar a mi Hijo a ver cómo le va. Lo mismo. Y luego empezaron a matar a los apóstoles. Y con el transcurrir del tiempo, a matar a los evangelistas, a los predicadores. Hoy día, no hay necesidad de agarrar un puñal,
ni un arma. Hoy podemos matar a los siervos de Dios tapándonos los oídos, apedreándolos. Pero Dios quiere siempre lo mismo, escúchalo a Él. No tanto al hombre, a Dios. Y el tema de esta mañana es solamente eso, hermano. Examina tu vida, examina tu oído, examina tu corazón. Con cuánto deleite, con cuánta disposición tú quieres escucharlo a Él para que Él empiece a corregir tu vida, para que Él empiece a sanar, para que Él empiece a sustentar, a llenar. Él dice, en un instante habría yo. ¿Ve? En un instante, así como tú quieres que Él te responda, Él lo puede hacer. Solo que tú no le estás escuchando a Él. Solo que uno como hijo de Él no lo escucha a Él. Vamos a terminar con el otro ejemplo y luego el último pasaje. Dije capítulo 7 y capítulo 8, ¿verdad? Vamos a mirar la otra parte, en el 8, ahí en Hechos, capítulo 8 ahora. ¿Qué ocurre cuando uno oye? Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora escuche esto. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cómo estaban ellos? Esto es reverencia. Esto es concentración con temor. ¿Sí? Estaban concentrados en lo que Felipe decía. Versículo 12. Observen el resultado. Pero cuando creyeron, mire, cuando uno oye con atención, cuando uno oye a Dios con disposición, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Es decir, hay obediencia, hermano, cuando usted escucha con atención. ¿Usted quiere ser obediente? ¿Usted quiere que su hijo le obedezca? Leámoslo. Los resultados de escuchar con atención son la obediencia. Leamos en Malaquías. Usted que tiene hijos que a veces no quieren escuchar, hay de eso en muchas casas a veces, ¿no? Versículo 6 de Malaquías 1, el último libro del Nuevo Testamento. Malaquías 1. Uno 6. ¿Lo tenemos? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Ve? Ni lo honramos, ni le tememos para escucharlo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No lo escuchamos. Pero el texto aquí está hablando de los padres. Atención, padres y futuras madres. Nuestros hijos nos reflejan cómo escuchamos nosotros a Dios. ¿Entiende? Dios permite que tengamos hijos para que sepamos, así como nosotros queremos de ellos, Dios también espera en nosotros. Y muchas veces nuestros hijos, nuestra esposa nos reflejan cómo estamos nosotros con Dios. Y Dios, a través de nuestros hijos, quiere llamarnos la atención para que entendamos cómo estamos. Entonces, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que nos escuchen, que nos hagan caso. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermano? Entonces, Dios no quiere que tú termines inclinado a dioses ajenos. Si no lo oyes a Él, vas a terminar inclinado a tu propio Dios.
Y recuerden que el domingo pasado veíamos que uno de esos dioses puede ser nuestro propio yo. Podemos terminar inclinados a nuestro propio yo. Yo hago lo que yo quiero. ¿Y verdad? Entonces Dios te dice esto por último en esta mañana. Y cerramos con este versículo. Hebreos capítulo 8. Entonces, hermanos, para recordar y repetir, Dios nos ha acercado a la voz que un día conmovió los cielos, la tierra. No desechemos al que amonesta desde los cielos. No desechemos esa voz. Dije Hebreos, ¿qué? Perdón, capítulo 4. Me equivoqué, disculpen. Capítulo 4, versículo 7. Hebreos 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy. Escucha eso, hermano. Otra vez determina un día, hoy. El día para escuchar a Dios, el día para que Dios te escuche, ¿cuál es? Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escúchalo, hermano, que te conviene. Es lo único que vale en esta vida. Fue lo que escogió María, fue lo que desechó Marta. Por eso Marta, voy a repetir esto, por eso Marta, cuando Lázaro murió, salió fue a reclamarle a Jesús, porque ella no había escuchado a Jesús. Cuando no escuchamos a Dios con atención, le tenemos una lista de reclamos a Él. Hermanos, si oíste hoy su voz, si la escuchaste ayer, si la escuchaste en esta mañana, no endurezcas tu corazón. Empieza a decidir en tu vida, oírlo con atención, y Dios va a empezar a sustentar y a resolver una cantidad de situaciones espirituales en tu vida. Que Dios te bendiga, hermano.